Muy buenos días. Mi nombre es Frank Sebastián Arroyo, de grado 902, y hoy les vengo a explicar sobre la dictadura de Perú, que fue el tema que me correspondió a mí y a mi compañera Dana Zanabria. La dictadura de Perú también se conoce como la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú. Esta pues fue una dictadura militar que se dio en Perú, la cual inició el 3 de octubre de 1968, esto con un golpe de Estado, y terminó el 29 de agosto de 1975. Todo esto bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que fue quien llevó a cabo la dictadura. Entre sus antecedentes se encuentra el acuerdo con la International Petroleum Company, que pues esta se puede decir que fue la empresa más importante durante la época de la dictadura. Y la otra fue el golpe de Estado de 1968, o también conocida como la revocación de Fernando Belaúnde. Esto ocurrió en la madrugada del 3 de octubre de 1968, cuando las Fuerzas Armadas, al mando de Juan Velasco Alvarado, se levantaron en armas y tomaron el Palacio de Gobierno y derrocaron al presidente que para esa época era Fernando Belaúnde Terry. Todo esto en Lima. Los objetivos principales que tenía la dictadura era promover a mejores niveles de vida a los ciudadanos, apoyándose en la dignidad humana. La otra era apoyar la economía. La siguiente es transformar las estructuras económicas, sociales y culturales de la época. Siguiendo, eh, la dictadura se dividió en dos aspectos, el cual es el aspecto económico y el otro es el aspecto social. Vamos a empezar hablando sobre el aspecto económico. Eh, bueno, eh, Como la mayoría de países latinoamericanos, Perú no es la excepción, y tenía cierta relación con Estados Unidos, la cual aunque tuvo ciertos percances, como que no llevó a nada grave y pues pudieron seguir teniendo esa relación de la cual Perú dependía con Estados Unidos. Eh, Otro movimiento que se dio en este aspecto económico pues fue la reforma agraria, que pues también se conoce como una ley de la reforma agraria que se dio el 24 de junio de 1909 con el general Juan Velasco Alvarado, precisando con los objetivos que quería para esta reforma. Y bueno, esta reforma también es considerada como una culminación de una lucha de los campesinos por la tierra. Y pues bueno, básicamente consistió en que se le dieran ciertos derechos a los campesinos para ciertos derechos frente a la tierra. El siguiente era proponer a promover a superiores niveles de vida a las personas. Eh, Otra de las más importantes fue la expansión del militarismo en Perú y a partir de esta su historia económica, que la conocemos actualmente, comienza esto en el año 1975, que fue cuando terminó la dictadura. Eh, bueno, para la economía, para esa época, se dividía en tres principales sectores, los cuales eran el sector agrícola, el sector manufacturero y el sector de servicios. Bueno, ahora sigue el aspecto social. Principal eh, impacto que tuvo el aspecto social fue la reforma educativa, la cual fue liderada por Alfredo Carpio Becerra, que pues bueno, esto fue gracias a que la educación se consideraba como un factor decisivo para la consolidación de las reformas estructurales para pues una verdadera transformación de la sociedad, que era uno de sus objetivos.
Entonces consideraban que era sumamente necesario para la sociedad tener acceso a la educación. Por lo tanto, esta reforma obedecía a las transformaciones sociales que pues se quería tener a cabo en el régimen y las metas que ésta se proponía estaban totalmente ligadas a la política que se encontraba en esa época. Y pues bueno, así se promulgó la ley, la Ley General de la Educación en el año 1972. La otra es la intervención de los medios de comunicación. Los métodos de comunicación, pues tuvieron ciertos conflictos al principio de la dictadura, pues digamos, no estaban muy de acuerdo y tenían el derecho a expresarlo, lo cual pues no le parecía pues al dictador y pues como que empezó a molestarse y pues como que empezó a haber cierto conflicto entre estos dos. Bueno, ahora les voy a hablar un poco más sobre una dictadura generalizada, de cómo puede llegar a ser una dictadura para un país o cómo es esa época en la que se vive. Entonces, pues bueno, una dictadura, empecemos principando por Perú, que pues es el país. Eh, Algo que se recalca mucho es en una dictadura es que son dictaduras militares. Entonces, pues tras esto, como que el militarismo pues tiene mucha importancia, pues es gracias a este que pues se pueden llevar las dictaduras. Ahora sí, ya un poco más generalizado, de cómo es el gobierno en una dictadura. Bueno, un gobierno en una dictadura es un gobierno totalmente autoritario. Eh, los cuales, como les mencionaba, eran principalmente controlados por las fuerzas militares y las fuerzas armadas del país. Una dictadura también se caracteriza por ser un régimen político que, pues básicamente, se destaca por la fuerza y la violencia concentrada en el poder de una persona o de un grupo de personas que pues desea pues mantener su régimen en el país. Eh, y pues bueno, ya siguiendo, les voy a dar como algunos datos sobre Perú. Bueno, el primer dato es que las monedas de Perú son el sol y el centavo, aunque el centavo ya actualmente no se usa mucho. Para la época de la dictadura sí se usó bastante, junto con el sol, que pues es la moneda nacional. La ubicación de Perú se encuentra en América del Sur y bueno, los países con los que limita son Ecuador, Panamá, Bolivia y Honduras. Y pues bueno, eso sería ya todo por la exposición. Muchas gracias por su atención.